En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bien, las actas de la sesión 193, 194 y 195 sean por aprobadas. El acta de la sesión 196 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en cargos de juez o notario. 2. Oficio de la Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto al proyecto iniciado en moción que modifica el decreto ley número 321 de 1925 que establece la libertad condicional para los penados con el objeto de exigir, como requisito para su otorgamiento, un informe psicosocial del condenado. 3. Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual informa la creación del Centro de Estudio de la Administración del Estado. 4. Solicitudes de las Asociaciones Nacionales de Fiscales y de Funcionarios del Ministerio Público y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a fin de participar durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, con el objeto de hacerla aplicable a los fiscales del Ministerio Público. Eso es todo, presidente. Muy bien, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien. Sí, diputado Esquella. Asumo que estando en tabla el proyecto del cual hizo mención el secretario, en su momento definiremos a los invitados, pero por de pronto, ya que usted pregunta sobre la cuenta y se solicita la participación en la tramitación, me parece adecuado invitarlo. Obvio, me parece. ¿Acordamos eso entonces? Acordado. Son 4 entonces. Bien. Hoy día está la orden del día y en primer lugar corresponde la discusión sobre diversas mociones y una es la que modifica diversos cuerpos legales en materia de femicidio, delitos sexuales y violencia de género. Otra es la que modifica el Código Penal con el objeto de excluir la aplicación de las circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal establecida en el número 5 del artículo 11 respecto de los delitos de femicidio y violencia intrafamiliar. Y la que modifica el Código Procesal Penal en materia de suspensión condicional de procedimiento tratándose de causas relativas a violencia intrafamiliar. Finalmente vamos a tratar de iniciar la discusión de la moción que modifica la Ley 19.296 que establece normas sobre asociación de funcionarios de la Administración del Estado con el objeto de hacerla aplicable a los fiscales del Ministerio Público. Bueno, en primer lugar entonces nos vamos a acotar, diríamos, a ver las diversas mociones sobre el tema de femicidio y algunas modificaciones que se han planteado. El subsecretario ha confeccionado un comparado, si no me equivoco, señor secretario, sobre este tema que tiene relación con delitos relacionados con el femicidio, o más bien dicho, algunos elementos, diríamos, algunas modificaciones para el delito de femicidio. Hay un comparado, parece que, ¿no? Presidente, sí, en la carpeta que dice violencia de género está un comparado que contempla las 3 mociones, porque en opinión de la Secretaría podrían fusionarse en un solo proyecto, porque dicen relación a las mismas materias. Sí, porque en realidad hay diversas modificaciones, pero que se refiere a temas que prácticamente son dentro de este mismo, diríamos, delito, pero no casi no se chocan unas con otras, sino son diversas modificaciones a algunos cuerpos legales y que se complementan y que por lo tanto se puede hacer un comparado y nosotros ir aprobándolo conforme a lo que consideremos adecuado. Pero antes, obviamente, que de todo esto sería conveniente fijar, diríamos, la fecha para los distintos invitados. Así que, de partida, yo sugiero que invitemos a la ministra de Justicia, a la ministra de Servicio Nacional de la Mujer, que tendría que estar para opinar de estos temas,
Y, diputado Asquella, yo creo que es bueno, porque como... Son materias propias de derecho penal, Sí, un par de penalistas, profesor Gonzalo García, en la Universidad de Los Andes. ya. ¿Alguien más quiere sugerir? Ah, claro, la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público. Ya, buena idea. ¿Cómo se llama la? Bueno, La asesoría penal también para hacer la autoridad. Ya, la asesoría penal. Defensoría penal. por ahí, voy un penalista más y estaba yo. Claro. Ahora, hay un informe también, yo creo que sería bueno quizás pasar a hacer una exposición, porque recuerden ustedes que aquí tenemos un comité de evaluación de la ley, bastante interesante que hace sobre distintas materias, y justamente hicieron una evaluación de la ley de violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que sería bueno, yo les dije que nos dieran un material uno para cada uno, que lo tuviéramos, Van a hacer llegar. y finalmente poder, diríamos, invitarlo a uno a exponer sobre cuáles son los elementos que ellos ven de defectuoso, podríamos decir, de vacío en la misma ley de violencia intrafamiliar. ¿Les parece que invitemos también a ellos para que expongan? ¿Sí, ¿Quiénes son ellos? Son de aquí, de la Cámara. ¿En la biblioteca o son...? No, de la Cámara. es el Departamento de Evaluación de la Ley de la Hay un Cámara. departamento de evaluación de la ley y que ahí podemos ver, diríamos, a quién se sugiere y le mandamos la nota a este señor. René Rayete es el director de... Sí, tiene razón. ¿Perdón? Presidente, lo que va a ser interesante mirar también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ah, ¿verdad? Que con violencia de género, para que nos diera su opinión, porque pues, tiene el deber, de acuerdo a la ley, de asesorar todas las comisiones. al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ya Humanas también está presente acá también sobre violencia de género. ¿Sí? Ahí está. Instituto Nacional de Derechos Humanos es, perdón, de la Corporación Humana. Entonces invitaríamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Corporación Humanas, al representante. ¿Estaríamos con invitados suficientes? O lo otro sería simplemente entregar el material a los diputados o hacemos una exposición corta. ¿Qué opinan los diputados? ¿Perdón? Que hay dos alternativas, entregar el material de evaluación de la ley o que alguien nos haga una exposición corta, breve, resumida. Tenemos material nomás. ¿El material? Yo creo que lo encontramos en la página web, ¿no? Pero ahí Cada cual podrá... es bueno tener este material. Sí. Yo lo pedí que se lo entregaran a cada uno de ustedes. ¿Les parece entonces que entreguemos material como apoyo, diríamos? Sí. Usted es la representante, ¿no es cierto? Claro. ¿De Humanas? No. Ministerio Cernam. Ministerio de... Sí. Ah, Bien, quedamos entonces en eso. No sé si tienen alguna... ¿Sí? Le puedo sugerir, no, adoptar el acuerdo de solicitarle a la sala la fusión de los tres proyectos. ¿De acuerdo? ¿Estaríamos de acuerdo en pedir la autorización a la sala? No, si está funcionando. Sí, obvio. Ya, ¿Seguro estamos... que no hay más presidentes? Porque como se han presentado varios proyectos sobre la materia. Bueno, ¿Vamos a anotar algunos? Que algunos no están radicados en esta comisión. están en la Comisión de Derechos Revisamos, Humanos, hay una en- o sea, perdón, de familia. Y este que leí unos días atrás en un periódico sobre la impunidad de los delitos Ah, eso de violación. está en el Senado, Está en el eso, Está en el sí. Senado. ¿Salió acá Eso, ya? ¿Se aprobó acá ya? ¿O no? ¿O nunca ingresó por acá nada? Sí, que no pasó por acá. Yo diría que está en el Senado, que fue presentado por el senador Walker en el Senado. pero no, yo estoy casi seguro que lo presentó él siendo diputado. Sí, parece que está... Ah, ya. Me dice que está archivado en el Senado. Está Que me pide archivado. desarchivo. Eso sí, estoy seguro que si él cuando era diputado presentó ese proyecto. Y se aprobó aquí y se fue al Senado. Yo pienso ¿Por qué porque... no presentamos una indicación en este proyecto? Lo vemos. Hoy día presentamos un proyecto en ese sentido, varios. ¿Perdón? Hoy día presentamos un proyecto con esa temática. Hoy día Presidente. temprano. Presidente. Diputado Rincón, tiene la palabra. Mire, sobre el particular, yo pienso que si ha habido un esfuerzo legislativo que implica media sanción legislativa, si es que es así, yo pensé que había sido presentado en el Senado, pero si eso hubiera presentado en la Cámara de Diputados, se hubiera aprobado en la Cámara de Diputados, estuviera solo pendiente la sanción legislativa en el Senado,
Lo que corresponde es que se despache ese proyecto de ley por economía procesal legislativa, por reconocimiento de la autoría, por el tiempo transcurrido, por la media sanción, etcétera. Porque de lo contrario, lo otro solo retrasa, enreda las cosas, y nosotros lo que queremos hacer es efectivamente hacer esfuerzos porque ese proyecto sea despachado de una buena vez allá. Si está en el Senado, entiendo que el Senado lo hará, obviamente, ¿ya? Pero sí creo que si hay otros proyectos de ley sobre la materia, por ejemplo, radicados en la Comisión de Familia, soy titular de esa comisión, es imposible o muy difícil, pero muy, muy difícil que se vean esos proyectos porque estamos discutiendo ley de garantías generales de la niñez y además tenemos pendiente la modificación a la ley de adopción. Solo eso nos va a consumir el segundo semestre de este año y el primer semestre del próximo como mínimo, sin contar con que la Subsecretaría de la Infancia también va a ir a la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Entonces, si hay proyectos relacionados con esta materia, y lo lógico es que nosotros los pidiéramos también, que vinieran a esta comisión y se fusionaran con esto, de manera que tenga el trámite legislativo la mayor racionalidad, pero también la mayor eficacia y eficiencia posible, presidente. Bueno, yo creo que lo más procedente es que los mismos autores también, sabiendo esta materia que se está tratando acá, pudieran, diríamos ellos, hacernos presente a nosotros, sin perjuicio que también nosotros podemos hacerle, diríamos, podríamos también, diríamos, solicitárselo a la comisión o a la sala directamente para que en un plazo breve puedan, diríamos, adjuntar esta comisión, porque si no también vamos a quedar paralizados, quedamos esperando, diríamos, quizás cuando... Yo diría que empecemos con estos que tenemos hoy día, y bueno, y pedimos a la sala para que efecto de cómo vamos a empezar solamente con las visitas ahora, sobre estas materias, que en el fondo las otras que yo sé que hay, que en la Comisión de Familia, por ejemplo, la diputada Clemira Pacheco me habló de uno de ellos que no lo pudimos encontrar acá, tienen que ver con estos mismos temas, o sea que tienen que ver con las sanciones, con el tema del atenuante, que en el fondo no se aplique, diríamos, el haber obrado con arrebato u obcecación, en estos casos, cuando se tratan, diríamos, de algunas situaciones delictivas que tienen como motivación, qué sé yo, algunos hechos, diríamos, y finalmente que eso produce el arrebato y obcecación, que se quite eso como una atenuante. Entonces vamos a preguntarle, diríamos, a la comisión si tiene algún otro moción o proyecto de ley y que para que la envíen acá a través de la sala misma. ¿Acordemos eso? El diputado Soto, ¿verdad? Sí. Gracias, presidente. Bueno, yo soy de los que creo que hay que avanzar fuertemente en revisar la ley de violencia intrafamiliar. Esta ley se dictó a principios de los 90, en un contexto donde prácticamente no existía nada, ninguna respuesta respecto a este fenómeno. Se creó un procedimiento especial con algunas complicaciones. Recuerdo que partió en los juzgados de letra en lo civil, una cuestión que era totalmente distinta a la naturaleza misma de los procesos que se llevan ahí, que son más bien de carácter comercial o contractual. Y uno veía en la misma audiencia cómo había una pareja, alguna mujer con moretones, discutiendo problemas de violencia junto con los contratos de arriendo. Pero esta ley fue tomando vuelo, se dictaron las leyes que crearon los tribunales de familia, se fortaleció la judicatura en esta materia, una judicatura especializada. También las policías fueron cambiando sus protocolos, formando cuerpos especializados, y ahora está en plena operación. Y hace bastante tiempo que tiene ya los componentes mínimos para poder aplicarse. Pero también ha mostrado algunas limitaciones de carácter legal, que son materia probablemente de las mociones que tenemos en esta carpeta, que tienen que ver con el nivel de sanciones, con la descripción del tipo penal, que inicialmente ha sido vinculado exclusivamente a la relación formal de marido y mujer, de la familia tradicional, y no necesariamente abarca situaciones como los pololeos, los acuerdos de unión civil actuales. Entiendo que no existe una correspondencia entre uno y otro, en circunstancias que la violencia que se produce al interior de estas nuevas formas de familia son sin duda también violencia intrafamiliar, en el sentido que son relaciones sentimentales
que provocan o permiten o propician este tipo de abuso del hombre hacia la mujer. Están también lo que usted ha mencionado, presidente, lo que tiene que ver con la atenuante y agravante, y creo necesario, y parece que la sociedad toda también cree necesario, fortalecer y modernizar la ley de violencia intrafamiliar. Entiendo, y así lo ha anunciado el Ejecutivo y la Presidenta, de que están preparando ellos una propuesta legislativa, un mensaje, pero creo razonable y le agradezco a usted que tome la iniciativa en torno a comenzar ya la revisión de la ley de violencia intrafamiliar, particularmente los aspectos penales que están involucrados, donde ahí se denota las limitaciones que ha tenido la respuesta del Estado a la situación, que no ha logrado cambiar la cantidad de episodios de violencia y también de femicidio. Así que yo, toda mi colaboración para que ojalá pudiéramos comenzar el estudio sistemático y razonado de lo que es una modificación integral al sistema de violencia intrafamiliar, buscando modernizarlo a las nuevas relaciones y fortalecer su aplicación para erradicar la violencia y eventualmente los femicidios de nuestra realidad social. Eso, presidente. Me parece muy bien. Yo creo que lo que dice el diputado Soto es muy importante, porque yo creo que a raíz de esto, más allá de tratar algunas mociones y hacer algunas pequeñas modificaciones, realmente se puede entrar en una forma mucho más potente para lograr hacer cambios mucho más interesantes y enriquecedores en relación y poder cubrir la falencia en relación a lo que es la ley sobre violencia intrafamiliar. Y mientras hablaba el diputado Soto, yo creo que sería importante, dado que la Cámara de Diputados ha estudiado, diríamos, el tema y ha hecho la evaluación respectiva de la ley, no solo entregarles el material, sino que para darle relevancia y para que se vea que la Cámara de Diputados ha opinado ya sobre la materia, que vengan a hacer una exposición los encargados del estudio sobre la ley, con el objeto de precisamente destacar, diríamos, cómo la Cámara de Diputados está preocupada de ese tema. Entonces lo vamos a considerar también como invitado a exponer, diríamos, sobre cómo han visto todo lo que es la evaluación de la ley de violencia intrafamiliar. Y ya se les va a entregar a cada uno un material de esto. Entonces estaríamos de acuerdo en los invitados, sin perjuicio de que además vamos entonces a decirle a la Cámara, a la sala, para que en el fondo nos remitan, diríamos, pero a la brevedad, de aquí a la próxima sesión. No podemos estar tampoco esperando eternamente, que de aquí a la próxima sesión se nos remiten, diríamos, los otros mociones o proyectos de ley que pueden haber relativo al tema de violencia intrafamiliar. ¿Estaríamos de acuerdo, no es cierto? Muy bien, acordado. Bien. Entonces, en esto tenemos que esperar los invitados, porque en el fondo no tiene sentido que entrar a hacer, diríamos, alguna aprobación de ninguna naturaleza, más que vamos a tener que ver con otros cuerpos legales. Y lo otro, entonces, tenemos, veríamos inmediatamente el tema de iniciar la discusión de la moción que modifica la ley 19.296 y que establece normas sobre asociación de funcionarios de la Administración del Estado. Sí. Entonces, me informan de que ya está aquí la NEF por este tema y también la Asociación de Fiscales. Entonces, si lo estima la comisión, podríamos recibirlo, aprovechar de escuchar su opinión sobre el proyecto de ley. A mí me parece muy... Y los que no estén, los invitamos para sí. Claro. Escuchemos la opinión de ellos sobre esta moción, aunque no hayamos entrado en forma directa en la materia, pero bueno, yo creo que obviamente que estando aquí hay que aprovechar inmediatamente la oportunidad. Suspendemos entonces... ya vienen ahí entrando. Suspendemos un par de minutos. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que están acá y que por supuesto que decidimos, diríamos, hacerlos pasar ya que estaban aquí esperando, a pesar de que recién estamos iniciando el estudio sobre la materia de la Asociación de Funcionarios de la Administración del Estado, con el objeto de hacerlo
similar, diríamos, y aplicable a los fiscales del Ministerio Público. Entonces, bueno, antes que nada me gustaría, porque me imagino que ustedes están en condiciones de dar una opinión sobre la materia, no sé si habrán visto ya el proyecto de ley, como estamos recién iniciando el estudio. Me gustaría primero que se presentaran, bueno, don Raúl de la Puente todos lo ubicamos perfectamente, pero desde allá hacia acá que se pudieran presentar, para que el secretario tome nota también de cada una de las personas que están invitadas. Sí, hay el micrófono. Freddy González, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Bien. Ángela Rifo, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la ANEF. Muy bien. Bueno, don Raúl de la Puente. Presidente de la ANEF, tanto gusto, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Leonardo Melo, dirigente nacional de la Federación del Ministerio Público y también tesorero. Muy bien. ¿Sí? Buenas tardes, Pamela Arancibia, de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte y directora nacional de la Federación Nacional del Ministerio Público. Buenas tardes a todos los distinguidos diputados y diputadas. Soy del INE, vicepresidenta y directora nacional de ANEF. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ofrecer la palabra. No sé si don Raúl quiere empezar. Ahí está el micrófono. Don Raúl. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Bueno, agradecidos por esta posibilidad de dar nuestra opinión respecto a la modificación de la Ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración Pública con el objeto de hacerla aplicable a los fiscales del Ministerio Público. Nuestra organización, bueno, es una organización, la ANEF, que fue partícipe el año 1994 de la ley, precisamente 19.296, que por primera vez reconoce derechos de fueros y permisos y libertad de asociación a los funcionarios públicos, basados también posteriormente en el convenio 151 de la OIT, que establece libertad sindical para los trabajadores del funcionario público, de los funcionarios públicos. Bueno, hemos visto esta iniciativa de ley que aparece patrocinada por los diputados Matías Walker y el diputado Agustín Esquella, y patrocinado por un conjunto también de parlamentarios transversales en su pensamiento. Nosotros en ese sentido queremos manifestar a ustedes que valoramos de que los trabajadores, funcionarios públicos, fiscales del Ministerio Público puedan organizarse, ya que la ley 19.640, que es la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, solo los fiscales se los podrían participar en asociaciones gremiales, pero ellos, sus miembros o directivos, no podrían influir o inmiscuirse de modo alguno en el ejercicio de las instituciones o facultades de la Constitución y la ley que encomienda a los fiscales. Bueno, por eso que ellos están conformados en base a una asociación gremial que es AG y que no están al amparo de la ley 19.296. Con este proyecto a ellos se les reconoce la posibilidad de organizarse bajo esta ley, lo cual nos parece valorable y positivo. Pero sin embargo, examinando un poco más el proyecto de ley, nos damos cuenta que a su vez se establecen acá dos situaciones en este proyecto de ley que para nosotros nos parecen lesivas y que atentan contra los derechos adquiridos por los funcionarios públicos en la ley 19.296. En primer lugar, uno que se refiere a que dice este proyecto en el número 4, que sustitúyese en el siguiente inciso final, en el artículo 31, el punto final, por un punto seguido, agregando a continuación de la siguiente frase. Y aquí, esta es la frase en la cual nosotros no estamos de acuerdo.
que dice que del mismo modo los permisos que corresponda conceder a los directores de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público se regirán por las normas que al efecto dicte el fiscal nacional. Repito, acá se dice que corresponde conceder a los directores de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público que se regirán por las normas que al efecto dicte el fiscal nacional. Quiero informar, señores diputados, que en el Ministerio Público existen a lo menos 7 organizaciones, de las cuales hay aquí algunos representantes, que están organizados en asociaciones nacionales, en asociaciones regionales y en federación de asociaciones, y que están amparados por la ley 19.296 ya, hace ya varios años que ya están de esta manera. Y que al redactarse de esta manera este artículo, hace de que estas asociaciones tengan una pérdida en sus derechos sindicales, por cuanto ellos están regidos por la ley 19.296 y que en este sentido, nadie en ese sentido los regula más que la ley 19.296. En cambio acá, cuando ustedes examinan este proyecto, habla de que se corresponde conceder a los directores de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público las asociaciones, no solamente los fiscales, sino que todas las que ya existen y que existen bajo las normativas de la ley 1996 y que ellos van a ser normadas por el fiscal nacional. Vale decir que todas las asociaciones del Ministerio Público, el fiscal nacional va a poder regularlas a su arbitrio. Ahora, esta situación en la cual existe solo una persona nos parece que es lesiva a la libertad sindical y a los derechos que tenemos internacional y nacionalmente reconocidos los funcionarios públicos en su generalidad, porque la ley de asociaciones para todos los funcionarios públicos nadie rige sus permisos ni le dice cuándo tienen que poderlos ejecutar. Por lo tanto, esto constituye un retroceso para las asociaciones ya formadas que existen actualmente en el Ministerio Público, en el cual significa un retroceso. Por esa razón, nosotros hemos venido acá para hacer conocer a ustedes esta situación que a nosotros nos parece negativa. Si bien es cierto, como dije a un comienzo, es valorable que los fiscales puedan organizarse como pueden organizarse todo el resto de los funcionarios públicos, pero no nos parece que esta legislación aproveche para producir este retroceso en asociaciones ya formadas. Bueno, en el otro punto que también es, hay una situación compleja, es que dice también este proyecto en el número 3, que intercálase el siguiente inciso tercero en el artículo 25, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente, que dice que no será procedente respecto de los directores de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público la ratificación por la Contraloría General de la República de la medida disciplinaria de destitución a que se refiere el inciso primero. Efectivamente, cuando se trata de una destitución de un dirigente sindical, la Contraloría General tiene que expresamente decir de que este es un dirigente sindical y por lo tanto debe darle conformidad a esa situación. Y por último, yo quisiera agregar solo algo de procedimental, por cuanto la disposición que tienen los funcionarios para poderse organizar está normada en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Vale decir, esto que voy a leer a continuación está en una ley orgánica constitucional que dice en su artículo 84 que serán aplicables a los funcionarios del Ministerio Público las normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado establecidas en la Ley 19.296. Vale decir, las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público
en base a esta misma ley orgánica constitucional, lo cual significa de que no es, debe ser, para poder ser cambiado esto, debería ser cambiado en base al quórum que corresponde. Esto es solamente procedimental, en el cual este proyecto de ley, por lo tanto, tendría que cambiar una norma constitucional. Pero lo que nosotros queremos reflejar claramente es que, bien por la Asociación de Fiscales, pero no estamos de acuerdo en que todas las asociaciones del Ministerio Público queden sujetas al arbitrio del fiscal nacional, cosa que en este momento no ocurre. Estas asociaciones además son, y por qué está aquí la NEF, es porque ellas son afiliadas a nuestra organización sindical desde sus inicios. Así que eso queríamos expresar, presidente, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, don Raúl de la Puente. Se le ofrece la palabra a don Leonardo. Muchas gracias, presidente. Don Leonardo, ¿no es cierto? Leonardo Melo, de la Federación Nacional del Ministerio Público. Quisiera contarle algunas cosas. El Ministerio Público es un órgano autónomo, tremendamente jerarquizado, en donde la piedra el ángulo piramidal es el fiscal nacional. Actualmente, las organizaciones sindicales fueron muy difíciles poder crearlas dentro de la institución por la gran persecución que se inició al principio cuando se querían organizar. Habemos aquí dirigentes que llevamos 10 años dentro del sindicalismo, y esta noticia que nos llega hoy en día, en donde el fiscal nacional se le daría una potestad extraordinaria, aparte de la que ya tiene, es un tremendo balde de agua para los dirigentes. Esta institución del Ministerio Público ha sido denunciada en 2 oportunidades a la OIT, siendo ya en una oportunidad sancionada al Estado chileno por conductas antisindicales. Estamos preparando la 3ª queja a la OIT, y el Ministerio Público ya en 2 oportunidades ha desvinculado dirigentes sindicales mediante procedimientos establecidos en sus reglamentos, que no son autorizados por la Contraloría ni por la Dirección del Trabajo, y si llegase a aprobarse este proyecto de ley, en donde al fiscal se le da esta potestad, la facilidad para poder manejar y contener a los dirigentes y expresamente poder desvincularlos es tremendamente fácil. Si ahora la institución lo hace y se le da esta potestad, va a ser tremendamente fácil. O sea, toda la libertad sindical que se ha peleado durante años, dentro de esta institución y en cualquier servicio público, se perdería de forma inmediata. Y obviamente que ya no existiría una capacidad de representación, porque estaríamos bajo la tutela del fiscal nacional. Consideramos que la propuesta de los fiscales para poder organizarse y tener la alternativa de tener fuero y horas sindicales es completamente válido. Nosotros no tenemos problema en eso, pero que se inmiscuya en nuestros derechos ya adquiridos es algo que no es correcto y lamentablemente es negativo completamente para los funcionarios y para los dirigentes que formamos las distintas asociaciones del Ministerio Público. Eso. Muy bien, don Leonardo. ¿De Frícula, don Freddy? Freddy González, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Como lo han expresado latamente nuestro presidente ANEF, don Raúl, y lo ha hecho también nuestro compañero, nosotros no tenemos ninguna objeción con respecto a que los fiscales tengan legítima posibilidad de tener fuero sindical y tener todo lo que con respecto a lo que es el trabajo gremial. Pero con respecto a la ley esta que se está modificando en los artículos 25, como lo expresó nuestro presidente, en la cual cuartan la posibilidad de tener libertad con respecto a las horas sindicales, con respecto a la toma de razón de Contraloría, hacia varios puntos específicos que son restar a los actuales dirigentes de las asociaciones, nosotros estamos en totalmente desacuerdo. Esperamos que los diputados que hoy están acá tengan conciencia sobre lo que está pasando. La Fiscalía Nacional tiene, por ser un ente autónomo, dicta muchos reglamentos, muchas cosas que van en contra de muchas. Nosotros
de la Carta Fundamental de la Constitución. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero eso es otra materia de otra discusión, pero queremos que la 19.296 no sea modificada, que sigamos teniendo regido por la 19.296 las asociaciones de funcionarios y que por favor respeten nuestros derechos que lo hemos ganado hace más de 10 años de trabajo gremial. Eso es. Sí, por supuesto, don Raúl, tiene la palabra. Yo quisiera solamente mencionar que acá a los funcionarios del Congreso, cuando se les dio la posibilidad de poderse organizar, lo hicieron de una manera mucho más expedita y fácil, y que nosotros estamos de acuerdo en ella. Porque en el caso de las asociaciones de funcionarios del Congreso Nacional, cuando se les asimiló este derecho, que fue la ley 19.673 de mayo del 2000, su artículo fue un artículo único que dice expresamente: intercálase en el inciso primero del artículo primero de la ley 19.296, intercálase allí, entre los términos municipalidades, que también tienen el derecho, la siguiente comillas, y el derecho a la siguiente expresión, y del Congreso Nacional. Es decir, les reconocen a los funcionarios, le agregan a los trabajadores del Congreso Nacional, sin necesidad de efectuar toda esta otra redacción que, como digo, es la pérdida de un derecho ya ganado por nuestros compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Palabra, ¿será Ángela? Tiene la palabra, será Ángela, el apellido. Ángela Rifo, muchas gracias. Ángela Rifo. Sí, muchas gracias. Muy brevemente yo quisiera ratificar 2 o 3 cosas que han sido planteadas, pero me parece que es importante ratificarlas. En primer lugar, nosotros como ANEF y como asociaciones afiliadas agradecemos la preocupación que han tenido distintos parlamentarios para incorporar a un sector de trabajadores que son los fiscales y que se adecúen a los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical y la ley de asociaciones. Nos parece que es una cosa que hay que valorar. Sin embargo, nos parece también importante señalar y nos hubiera gustado que en el camino de la realización de este proyecto se hubiese consultado con todos los actores que iban a estar involucrados. Acá queda demostrado que por lo menos los trabajadores afiliados a la ANEF, pertenecientes a la Fiscalía, no fueron consultados, o si no se hubiera entregado esta opinión antes de haber ingresado el proyecto de ley. Reitero, para nosotros no estamos impidiendo, y nos parece importante que los fiscales se adecúen a la ley de asociaciones, a la 19.296. Sin embargo, eso no debiera significar, bajo ningún punto de vista, que para el resto de los trabajadores del sector que ya están incorporados, sus derechos fueran alterados o disminuidos. Y por último, señalar que si esto continúa de esta manera, digamos, esta visión, se crea un segmento distinto, un subgrupo de trabajadores que, teniendo las mismas funciones, la misma responsabilidad fiscal, cumpliendo funciones públicas, se regirían por una normativa distinta que el resto de los trabajadores que ejercen las funciones públicas. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muy bien. En todo caso, usted tiene que comprender que estamos en el inicio precisamente del trámite legislativo y la opinión de usted, por supuesto, no es el sentido que tiene para hacernos ver los puntos de vista de usted. No sé, seguimos con... no, o con eso... Ya. Estamos de acuerdo. ¿Alguien más o está bien con todo? Bueno, vamos entonces a hacer la palabra a los diputados. El diputado Esquella me había pedido la palabra. Diputado Esquella. Así es, muchas gracias, presidente. Agradecer a todos los dirigentes que han participado en este debate. Yo los llamo a no alarmarse porque efectivamente no es el ánimo de quienes redactamos y presentamos este proyecto el alterar los derechos que ustedes ya tienen. Evidentemente, y bueno, en su momento nos íbamos a referir, digamos, al tema en particular, pero tratamos de tomar la nomenclatura de los artículos que están siendo modificados para incorporar, digamos, a la asociación de fiscales, y hablamos de asociación de funcionarios, pero siempre en el entendido de que nos referíamos a los fiscales. Y por cierto que esto se va a corregir a la brevedad en su momento a través de alguna indicación que yo mismo me comprometo a presentar. Dicho eso, porque entiendo que es el punto en cuestión, y les agradezco mucho que lo hagan ver en esta oportunidad,
quiero decirle cómo nace este proyecto, porque creo que es importante. Yo soy parte de quienes lo redactaron. Para serle bien franco, yo pensé que iba a ir a parar este proyecto a la Comisión de Trabajo. Fue sorpresa que llegara a la Comisión de Constitución, de hecho con el diputado Matías Walker, a quienes les pedimos que participaran. La mayoría de los diputados patrocinantes son miembros de la Comisión de Trabajo que ven más comúnmente, digamos, las materias propias que trata este proyecto de ley, pero la mesa de la Cámara opinó que tenía que venir a Constitución, y nosotros obviamente felices de verlo, y acá también hay varios de los miembros de esta comisión que firmaron el proyecto. Esto a lo que apuntaba, y recogiendo una inquietud que nos plantean precisamente la Asociación de Fiscales, apunta precisamente a corregir una injusticia que se fue dando con distintas modificaciones que sufre esta ley, en donde al final del día, de las pocas personas, salvo las excluidas en el mismo artículo primero de la ley por razones que se explican por sí mismas, más o menos discutibles, pero por algo están en ese inciso final del artículo primero, quienes funcionarios públicos, digamos, están excluidos, o funcionarios del Estado, en fin. Había un segmento, particularmente la Asociación de Fiscales, que ya se encontraba en funcionamiento bajo normas distintas al resto de la asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, y eso evidentemente lo consideramos una injusticia que había que corregir. Y ese es el ánimo que hay detrás de este proyecto. Tal como lo decía, creo que el director de la ANEF, quizás habría sido más simple únicamente hacer una modificación como se hizo el año 2014, tiempo atrás, incorporando a los funcionarios del Congreso Nacional. Pero cuando nosotros revisamos la ley y el detalle, había ciertos aspectos que seguían más bien la suerte de los funcionarios del Poder Judicial. Y ese fue el criterio que se tuvo a la vista para ir un poco más allá del artículo primero. En algunos casos en donde se hacía mención de los funcionarios del Poder Judicial, considerábamos que desde la perspectiva del Ministerio Público, los fiscales, no así los funcionarios, debían correr la misma suerte. Por ejemplo, y por un tema delicado, pero hay ciertas cosas cuando uno presenta un proyecto de ley que quedan entregados al debate que se inicia recién cuando se pone en tabla, y cuando participan precisamente los distintos actores a quienes verían afectados sus situaciones. Y por cierto que el tema del punto 4, punto 3 o punto 4, el punto 4 del proyecto, en donde se habla de que las normas en el fondo las tiene que dictar el fiscal nacional, eso es una consideración que consideramos se aplica especialmente a los fiscales, dada la sensibilidad de la naturaleza de sus actividades. Creíamos de que era importante de que eso pasara, digamos, por el fiscal nacional. Insisto, en ningún caso pretendiendo retroceder en los derechos que tienen los funcionarios. Y ahí vamos a corregir, por cierto, donde dice funcionarios, vamos a poner fiscales. Dicho todo eso, señor presidente, recojo, nosotros ya habíamos hecho nos habíamos dado cuenta de la modificación a la ley orgánica que hay que hacer en el artículo 84. Eso al final es independiente, digamos, de que tiene un quórum distinto. Si ustedes ven la naturaleza del proyecto y despejado este punto, comprenderán la transversalidad que tiene, digamos, el apoyo a un proyecto de esta naturaleza, y por cierto que por mucho que sea un quórum más alto no hay ningún problema, habrá que modificar ese artículo 84. Ahora, toda esta, entre comillas, introducción y explicaciones se las doy, pero creo que igual es importante tener acá a la Fiscalía Nacional, escuchar la voz, digamos, del fiscal nacional o de quien estime pertinente para conocer su impresión. Por supuesto, también la Asociación de Fiscales tiene que estar acá, y sería bueno que para la próxima oportunidad los pudiéramos invitar. Y por cierto que si es que aparecieran algunas otras situaciones que es de la oportunidad de este proyecto corregir, lo debiéramos hacer, y yo estoy llano a recoger cada una de las iniciativas que ustedes mismos como intervinientes puedan hacernos llegar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Esquella. Diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, yo no soy uno de los autores de esta moción, pero a mí me parece razonable lo que se ha solicitado, lo que sin duda lo que nos señalan los dirigentes sindicales es totalmente razonable. Sí, yo creo que acá hubo se hizo sinónimo funcionario fiscal.
Y yo creo que si eso lo logramos alterar y ponemos fiscal en vez de funcionario, yo creo que este proyecto lo corregimos. No creo que haya mala fe, justamente por la transversalidad de los que firmaron esta moción en querer menoscabar derechos, presidente, de los dirigentes, de las asociaciones. Creo que lo que se buscó justamente es, y por eso quería hacer una pregunta, ¿por qué en su momento los fiscales no estaban incluidos, no tenían fuero? ¿Por qué ellos no lo tenían? ¿Por qué estaba habiendo un proyecto justamente por un vacío? Que acá los fiscales no tenían o tenían fuero. Yo no sé cómo no se pensó en su oportunidad, no, para preguntar algo, porque yo creo que este es un proyecto que está redactado, está hecho de buena fe, lo que se busca justamente es darle este fuero necesario para el buen trabajo de parte de estos dirigentes, de los fiscales, del Ministerio Público, y que se corrige, espero, de la forma en que todos lo vemos que se puede corregir, que es cambiando la palabra funcionario por fiscal, y creo que en ese sentido estaríamos bien, salvo que lo plantea el presidente de la ANEF puede también puede simplificar todo, sí que puede pasar algo así como se hizo efectivamente con el Congreso Nacional. Pero podemos ver, eso puede ser motivo de la indicación que se han comprometido acá a plantear, pero yo creo que en principio es un proyecto que requiere nuestro apoyo, con las salvedades que se han hecho valer, que sin duda son razonables, más que razonables. Nosotros no tenemos ninguna intención de menoscabar los derechos de las asociaciones de funcionarios de la administración pública, no está dentro de nadie de lo que está acá sentado, creo yo. Pero lo que queremos sin duda que también tengan estos derechos los dirigentes, los fiscales, que también son dirigentes y también tendrían derecho a tener los mismos fueros que tienen los otros dirigentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Soto tiene la palabra. Después, gracias, presidente. Bueno, yo comparto la idea matriz de este proyecto de ley. Yo me reuní también con las asociaciones de fiscales. Me plantearon esta anomalía donde ellos quedan expresamente excluidos de una forma de organización de funcionarios por razones no muy claras. Y mi primera pregunta es esa, ¿por qué se los excluyó? Porque hay un inciso que dice expresamente que ellos solo pueden participar en asociaciones gremiales, que son de una naturaleza muy distinta, tienen que ver con otros intereses que no son los exclusivamente que tienen que ver con sus mejoras salariales o condiciones de trabajo, tienen que ver con intereses un poquito más amplios, excluyéndolo incluso de derechos que son consustanciales a toda asociación de funcionarios. A ellos, por esta vía, se les ha impedido que tengan fuero o inamovilidad. Es muy difícil ser dirigente sin fuero porque uno no tiene la debida garantía de su independencia y las negociaciones ciertamente se tornan muy complicadas si uno no tiene inamovilidad garantizada por ley. También están no tienen el privilegio de eximirse de la calificación anual. Ellos anualmente están sujetos a todo un procedimiento de calificación que puede, y no digo que sea, pero puede estar influido precisamente con el rol que le ha tocado desempeñar y puede resultar en perjuicio de ellos. Yo no sé si ha ocurrido, si ha habido persecución por vía de la calificación anual, pero está dentro de lo posible. Y eso ya es complicado, sin mencionar también los derechos que tienen ustedes de solicitar información a los servicios, la obligación de responder, los derechos a permiso sindical para que puedan desarrollar sus funciones. Son todos derechos que son de la esencia de un líder, de un dirigente de los funcionarios de la Administración del Estado, y que en este caso los fiscales no lo tienen por esta disposición. La primera pregunta es ¿por qué se lo excluyó? Yo no sé si se los consideró por una categoría especial, y ahí hago un paralelo con el Poder Judicial, donde se reconoce la posibilidad de asociarse a los funcionarios del Poder Judicial, y no sé qué pasa con los jueces. Hay asociación de jueces, pero yo no sé si se agrupan bajo esta misma ley de 19.296 o vía asociación gremial u otra. A lo mejor ahí hay una distinta categorización que justifica un tratamiento distinto. A mí me parece que no, y lo hemos visto a ellos, a la Asociación de Fiscales, participar tanto en la elaboración de las leyes, dando la opinión por ellos, por su gremio, y también negociando sus condiciones laborales, su incentivo. Ellos tuvieron un rol muy importante
bajo la administración del anterior fiscal en relación a la ley de incentivos, donde ellos tuvieron una defensa bien importante, que vale la pena mencionar, donde de hecho ejercían un rol como dirigente de asociaciones de funcionarios. Bueno, en síntesis yo comparto esta idea matriz. En términos de las normas o el cuestionamiento que se ha hecho, va a ser materia del debate en particular, me imagino. Pero yo quisiera hacer esa consulta respecto de cuál fue la razón de excluirlo. No, pareciera que no fue solamente un error del legislador, sino que una distinta evaluación o conceptualización de los roles que cumplen los funcionarios del Ministerio Público versus los fiscales. Quisiera que me ratificaran esa idea. Gracias, Muy presidente. bien. Bueno, yo creo que está claro en el fondo cuál es, diríamos, el espíritu, diríamos, de quiénes son los autores de la moción, tal como lo explicó el diputado Esquella. Y por lo tanto yo creo que concordamos plenamente con lo que ustedes explican, desde el punto de vista que esto nace, diríamos, de la idea que sea a los fiscales, diríamos, a quienes se les aplique este número 4 y no a la asociación misma de funcionarios. Y desde ese punto de vista no tendremos problema. Ahora, el Poder Judicial también está sujeto, diputado Soto, a la ley 19.296, pero ¿por qué? ¿Incluyendo los jueces? Sí. El juez, el Poder Judicial, dice actualmente en ejercicio jubilado. Pero es interesante como acotación la pregunta que se ha hecho acá, porque si no habría que revisar el espíritu de la ley misma y la historia. Pero usted parece que pidió la palabra en dirección a esa materia. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que nuestra institución, como lo dije antes, es de origen constitucional, es autónoma. Se crea una ley especial para eso. Y en la misma ley hace esa separación. Cuando uno ve el espíritu de la ley y ve la historia de la ley, uno se da cuenta que la intención era darle una... la palabra es... asimilarlos, por ejemplo, a los como por ejemplo a Carabineros. Que Carabineros no podría formar un sindicato porque afectaría al orden público. Entonces, exacto. Entonces la función primordial que cumpliría el fiscal podría ser interrumpida en ese caso. Pero, y también otra cosa es que los funcionarios tenemos un contrato de trabajo que es mitad Código del Trabajo, mitad Estatuto Administrativo. Y en cambio los fiscales no tienen contrato de trabajo, sino que son elegidos por un decreto. Entonces tienen otro tipo de grado y otro tipo de atribuciones. Eso más o menos les quería contar en relación a lo que comentó usted y el diputado Soto y el diputado Gutiérrez. Muy bien, me pide la palabra hacia la señora Pamela. La señora Pamela Arancibia. Tengo una consulta para el diputado Esquela, si me permite. Respecto del punto 3 y el punto 4, donde usted dice que solo tendría que mencionarse los fiscales en particular. Asociación de fiscales. Usted dice en el punto 3 y en el punto 4, o sea, dejar muy claro que estos artículos se aplicarían solo a la asociación de fiscales. Así es. Y cuidado que ya. O sea, sin pretender entrar al debate en detalle, pero ahí veremos en el fondo cuál va a ser el camino. Lo que sí me interesa que quede tranquila usted y sus representados en que no hay ninguna intención de afectar algún derecho adquirido por los funcionarios. Si es que la manera correcta y adecuada es cambiar, cuando se habla de asociación de funcionarios, por asociación de fiscales, ese será el camino. Hay quienes, en todo caso estaba recién hablando con los asesores, que perfectamente se podía llegar a entender que igual estaba con la redacción de hoy día dirigido a ellos, pero para hacerlo lo suficientemente claro lo vamos a cambiar, así que no tenga ningún cuidado en ello. Pero no quiero aventurarme con cuál va a ser la redacción exacta porque me interesa que lo revisemos a la luz de la intervención de los otros miembros, la misma asociación de fiscales, también me interesa que participe en este debate, la Fiscalía Nacional, por cierto, en fin, y bueno, y los demás parlamentarios que recién están conociendo el contenido de este proyecto. Estas materias, le insisto, no son muy comunes de esta comisión, son más propias de las que seguramente a ustedes les toca ir más seguido, digamos que es la Comisión de Trabajo. Y por cierto que para varios la ley 19.296 debe ser novedad. De hecho, en los 5 años que yo llevo acá, primera vez que nos toca modificarla, por lo menos en esta comisión. Y creo que los 5 años no ha sufrido modificación alguna, en los últimos 5 años. Yo quería, eso sí, ya que tengo la palabra,
aprovechar de acotar algo, si bien obviamente no participé en el debate que le dio origen a esta ley. Yo creo que tiene la razón por la cual fueron excluidos, a propósito de la pregunta de Leo, tiene que ver con las autonomías de los órganos del Estado, algo que se dijo por acá. Porque si es que uno analiza, claro, el Poder Judicial estaba afuera, el Congreso Nacional estaba afuera, el Ministerio Público, órganos constitucionales con autonomía. Claro, después se rompió un poco ese esquema y se fueron incorporando. Y al irse incorporando, quedó, en este caso, la Asociación de Fiscales afuera y eso es en el fondo lo que se está corrigiendo. Pero me da la impresión que la razón por la exclusión originaria era precisamente una autonomía, un exceso de celo en la aplicación de la autonomía, porque no veo cómo se puede afectar simplemente garantizando ciertos derechos básicos que tienen que tener los dirigentes que velan por los intereses de sus representados. Para terminar, indicar que hoy día en la mañana nosotros sostuvimos una reunión con el Fiscal Nacional, la Asociación de Fiscales, la Federación Nacional del Ministerio Público y la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, y en donde concordamos que no, corroborando lo que decía el presidente de la Puente, que estamos de acuerdo con que los fiscales, ¿cierto?, tengan su derecho a sindicalizarse y a tener los mismos derechos, pero estamos en desacuerdo con lo que estábamos mencionando. Eso. Así que hay consenso dentro de la Fiscalía Nacional, la Asociación de Fiscales y de Funcionarios. Muy bien, pero en realidad el desacuerdo quedó claro y quedó despejado, así que no hay desacuerdo, podríamos decir ahora. El diputado Soto. Yo quisiera hacer una acotación respecto del punto 4 en relación a las normas que regulan los permisos, de acuerdo al proyecto de ley, que podrían solicitar los directores de las asociaciones de funcionarios, o más bien de los fiscales del Ministerio Público. Creo que corresponde un tratamiento especial respecto del rol personalísimo que tienen los fiscales. Ellos tienen la obligación, que no es delegable en principio, de asistir a las audiencias respectivas, y parte importante de su rol lo desarrollan ahí. Y ahí probablemente puede haber ahí una colisión de derechos en términos de los permisos sindicales versus la tarea que es propia de un fiscal, que es llevar un juicio y asistir a la audiencia para sostener la acción del Estado. Y de ahí probablemente podría haber la necesidad de hacer una regulación especial. Si es que la hay, yo no sé cómo se podrá dar, pero claramente eso no es extensible a los funcionarios, no tiene nada que ver con los funcionarios que ejecutan las labores más bien de complemento de las funciones del Estado, pero que no requieren un rol personalísimo de cada uno de ustedes, digamos. Así que yo veo que son dos dimensiones totalmente distintas en relación a los permisos, que por lo demás los de ustedes ya están regulados con suficiente claridad y exactitud, y entiendo que han funcionado relativamente bien. Y si no, que tendrían que decirlo porque los modificamos. O podríamos modificar. Muy bien. Freddy, creo que quería pedirme la palabra. Como decía el diputado, para agregar, sobre la autonomía del Ministerio Público, nosotros tenemos muchas aprensiones como funcionarios, y sobre todo en el tema de los permisos gremiales que se podrían, como lo hace el Poder Judicial a través de la normativa 414 que regula esto, que el fiscal nacional pueda dictar un reglamento sobre eso, porque pese a que al fiscal nacional podemos tener una buena relación con respecto a él, hoy en día el nuevo fiscal puede llegar y cambiarlo cuando él quiera, la normativa, y eso ya no sería arbitrario para nosotros, en el sentido de que ya hemos tenido diferencias con respecto al reglamento de funcionarios, específicamente sobre las horas extraordinarias, y viene el fiscal, cuando nosotros le vamos a presentar una acusación en los tribunales, viene cambia el reglamento y se acabó nuestro sustento jurídico. Entonces nosotros estar sometidos a un reglamento para todo ese tipo de cosas, creo que no procede y debería ser estipulado en la ley. Para eso no. Muy bien. Bueno, yo creo que las cosas están claras. Y bueno, y también creo que el diputado Esquella en el fondo planteó también la idea de que esto nunca había pensado aplicarse a la asociación de funcionarios, partiendo de la base que la ley, diríamos, las modificaciones está dirigida precisamente al fiscales del Ministerio Público. Entonces, partiendo de esa base, pero evidentemente que la inquietud de usted nos queda claro y así va a quedar dentro de la ley para que ustedes queden
protegidos en sus derechos y tal como lo tienen hoy. O sea, bajo ningún punto de vista no hay que quedar bajo la supervigilancia del Ministerio Público en cuanto a los permisos que sean necesarios, lo que sea. Así que bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor escucharlo a ustedes. Muchas gracias, ¿no? Se suspende para poder dejar a los invitados.